buenos días, amada Iglesia del Señor. Nuevamente dándole gracias a Dios por permitirnos en este día conectarnos con ustedes. Gracias por aquellas personas que comparten esta enseñanza. Gracias por aquellas personas que nos escuchan, que abren las puertas primeramente de su corazón, sus oídos, para ser instruidos en aquello que consideramos que tiene que ver con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. En verdad, para nosotros es un gusto poder transmitir, poder ser instrumentos de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Agradecidos con Dios por un día más, vamos a tener un tiempo de oración y dándole gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por aquello que nos permite disfrutar, eh, en esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti gracias, Dios. Gracias por amarnos y por bendecirnos, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien, Padre. Nuestro deseo, Dios mío, es conocerte. Nuestro deseo, Señor, es vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender aquellas inescrutables riquezas de tu gracia, Señor. Aquello que tú has preparado para cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tu amor, tu verdad, tu justicia, tu santidad se perfeccionan cada día más y se manifiestan en nosotros, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por aquellas personas, Señor, que nos ven, Señor, por aquellas personas que saben que necesitan, Dios mío, una palabra instructiva, Señor, una palabra que afirme sus vidas en lo que son y lo que tienen en ti, Padre. También oramos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que puedan llegar al conocimiento tuyo, Padre. Oramos, Señor, por una iglesia entendida, que ama lo que tú amas y aborrece lo que tú aborreces, Padre. Gracias, porque sabemos que tu amor y tu verdad, Señor, son una constante en nuestras vidas, Dios. Te amamos a ti y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por darnos un nuevo día más, por permitirnos disfrutar de la salud divina, de la sanidad divina. Oramos, Señor, por tu iglesia, donde quiera que esté, Señor. Oramos, Señor, para que la manifestación de la salud y la sanidad divina, Señor, gobierne sus cuerpos, gobierne sus vidas, Padre. Gracias te doy a ti, Dios, por lo que tú haces en ellos, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que todo, Señor, tú lo has preparado para que podamos caminar en ello, Dios. Oramos, Señor, por una iglesia que entiende, Señor, el propósito, Señor, para el cual tú la redimiste. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, dándole gracias primeramente, como les decía, al Señor por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Eh, Recordemos, estamos en Facebook, también estamos en YouTube, entonces pueden compartir esta enseñanza después de que terminemos. Quiero que continuemos con un tema que hemos estado hablando con respecto a la iglesia, el reino de Dios, perdón, y la iglesia. ¿Sí? ¿Y por qué quiero que nosotros tengamos esto claro? Porque recordemos algo, la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto no es una esperanza futura, sino es una realidad presente para nosotros como hijos de Dios. Nosotros no vamos a ser trasladados, sino que ya fuimos trasladados. Precisamente esa fue la obra que Cristo hizo en nosotros. Pero la pregunta que muchas veces podemos hacernos es, si ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ¿por qué nos cuesta todavía a nosotros vivir como ciudadanos del reino? Y esta ya es la sexta enseñanza que vamos a estar hablando precisamente con respecto a el reino de Dios y la iglesia. Vuelvo, repito, en la sexta enseñanza hemos estado hablando de lo que es el reino de Dios, lo que es la iglesia, y entramos a hablar un tema que también, vuelvo, repito, no es ajeno para cada uno de nosotros que podamos conocer y entender, y tiene que ver con la administración efectiva en el reino de Dios. ¿Y por qué decíamos la administración efectiva? Porque lastimosamente muchas personas dicen ser hijas o hijos de Dios, pero su manera de vivir no expresa en nada la vida que les gobierna. Y hablamos en el sentido no solamente físico en cuanto a salud, sino también en nuestra forma de vivir, en cómo administramos nosotros lo que recibimos de parte de Dios.
Y dentro de ello estamos hablando del tema financiero. Mire, decíamos nosotros la vez pasada que la Biblia habla de santidad, la Biblia habla de salvación, la Biblia habla del propósito de Dios con el hombre, la Biblia nos habla acerca de lo que es la gracia, pero también nos habla acerca de la correcta administración que debemos tener con aquello que Dios a nosotros nos confía. Entonces, no es ajeno, no podemos decir que la administración financiera la manejamos nosotros como nosotros consideramos, pero Dios sí se encarga de lo demás. O es todo o es nada con Dios. Y esto necesitamos ser conscientes de esto. Y hemos estado hablando precisamente hace 8 días, estuvimos hablando un tema con relación al diezmo y estuvimos hablando acerca de ello. No voy a hablar ahorita de esto porque creo que ustedes son personas que no solamente escuchan una vez, sino que se toman el tiempo de retroalimentarse para que puedan tener primeramente una fe clara, precisa, con convicción, no basada en lo que alguien dice, sino en un estudio profundo que usted también realiza con respecto a estos temas. Entonces, estuvimos hablando sobre esto y hemos estado respondiendo 6 preguntas y dentro de esto vamos a hablar de la 6ª pregunta. ¿Cuál debe ser la manera de servir con nuestras finanzas en el reino de Dios? Esta fue la pregunta que comenzamos y hablamos de 2 textos bíblicos. ¿Recuerdan? 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Y mire, les voy a decir lo siguiente, ya que estoy comenzando. No saque conclusiones con un solo tema. Escuche toda la serie y luego concluya lo que usted considere conveniente. 1 Corintios 16, 1, 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dese cuenta que el apóstol Pablo está hablando de que la administración efectiva en cuanto a la parte financiera debía realizarse de una manera ordenada. Y él dice, mire, en cuanto a la administración o en cuanto a la ofrenda para los santos, mire, hagan ustedes de la misma manera como yo ordené a la iglesia de Galacia. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia que se encuentra en Corinto. ¿Y cómo dice? ¿O qué les está diciendo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Qué bueno que la iglesia pudiera tener esta mentalidad de no esperar que alguien ore por una ofrenda o por las ofrendas como comúnmente se hace en las congregaciones, sino que la iglesia voluntariamente dispusiera algo para que cuando llegue prácticamente sepa dónde dar su ofrenda. Y no esperar que alguien vamos a dar una ofrenda o que alguien haga una solicitud con respecto a este tema. Y yo sé que vamos a profundizar un poco más de esto porque para algunas personas, vuelvo, le digo, esto es espinoso, es ponzoñoso o es incómodo escucharlo, pero vuelvo, repito, nos corresponde a nosotros como ministros de Dios dar todo el consejo de Dios, no solo una parte de él. Y la administración financiera hace parte de una expresión de un hijo del reino. Entonces, 2 Corintios 9, versículos 5 y 8, dice lo siguiente. Por tanto, 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 8. Dice, por tanto, tuve por necesario a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego dice el versículo 7, cada uno dé
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso. Mire, muchas personas toman ciertos textos bíblicos como una promesa, como algo que les llame la atención, como es este texto que vamos a leer, y dicen, Señor, yo me apropio de esta palabra, pero no leen lo anterior, que es el contexto. Y dice lo siguiente, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, el apóstol Pablo plantea en sus epístolas que en la economía del nuevo pacto, el dar no se limita a un porcentaje. Estuvimos hablando en la enseñanza pasada que el diezmo o la ofrenda que usted da no debería llamarse diezmo, porque el diezmo no tiene nada que ver con la iglesia. En la iglesia, el apóstol Pablo y Jesús hablaba continuamente, era de ofrendas y ofrendas voluntarias, no impuestas. Pero en el nuevo pacto, en la economía del nuevo pacto, el dar no está condicionado o limitado a un porcentaje. ¿Por qué digo esto? Mire, la ley regulaba el principio de dar basado en diezmos. Eso era lo que la ley enseñaba para la nación de Israel. Pero en Pablo enseña precisamente que cuando hay entendimiento de un ciudadano del reino de Dios, hay una actitud de gozo, de generosidad y gratitud, damos como un principio de honra. No damos porque nos toca, no damos porque nos dicen, damos porque tenemos entendimiento de lo que es un principio de honra. Y dirán ustedes, ¿por qué hablo del principio de honra? Porque démonos cuenta, cuando la Biblia habla, la primera mención de la palabra diezmo, ¿a quién menciona? A Abraham. Y habla de Melquisedec. Mire, en la ley, dar era más una exigencia y se daba para que se cumpliera algo de parte de Dios. Eso era la ley. Pero la pregunta es, ¿qué debe determinar en un hijo de Dios? La generosidad. ¿Qué es lo que debe determinar en nosotros la generosidad? Mire, voy a decirle varias cosas. Uno, la naturaleza que tenemos. Quien tiene una nueva naturaleza sabe que por naturaleza lo que tiene no es por él, sino por Dios. Y que el dar lo hace de manera natural, no impuesta. Lo hace con conocimiento, lo hace con entendimiento, lo hace con convicción, lo hace con propósito. Y precisamente en los principios, en la generosidad, necesitan ser conocidos en un hijo de Dios. Operamos en un reino, pero necesitamos entender por qué y para qué Dios nos ha dado lo que tenemos. Y cuando hablamos del principio de la generosidad, hablamos de la honra. Y quiero que miremos por un momento Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El orden que se plantea en el nuevo pacto es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y aquí vemos precisamente un principio de honra. La ley daba basado en algo que dijo Moisés para la nación de Israel, llamado diezmo. La iglesia no opera bajo la ley de Moisés, sino bajo el entendimiento de un nuevo sacerdocio. Y el sacerdocio que a nosotros nos incluye
es el sacerdocio de Melquisedec. Y en este sacerdocio vamos a ver varias cosas. Pero cuando Abraham le dio a Moisés, a Melquisedec de lo que había tenido del botín, se lo dio por un entendimiento y conocimiento con respecto a quién era Melquisedec. Abraham no dio a Melquisedec porque Melquisedec le pidió, sino debido a que reconoció quién estaba frente a él. Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a Melquisedec? Quiero que miremos Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Y vuelvo, repito, no voy a tener afán de estar enseñando lo que estoy hablando. Yo quiero que usted tenga plena convicción y entendimiento de lo que hablamos. Lastimosamente, somos conscientes que muchas personas manipulan la parte financiera, engañando aún con la misma Biblia para que las personas den aún en contra de su voluntad. Pero la Biblia dice que un hijo de Dios da con entendimiento, da con propósito, da por naturaleza y da entendiendo el principio de honra. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa, mire lo que significa el nombre de Melquisedec. Primeramente, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Melquisedec es rey de justicia, pero también es rey de paz. Sin padre, dice el versículo 3, sin madre y sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote, ¿para cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Considerad pues, dice, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Dese cuenta, Melquisedec no se presentó pidiéndole a Abraham que le diera algo. Abraham reconoció quién era Melquisedec y por esto le dio. Y esto tiene que ver con un principio de honra. Cuando usted da en una congregación, necesita saber por qué lo hace y para qué lo hace. Ahora, cuando sabemos a quién y por qué lo hago, mire, prácticamente la cantidad o el porcentaje no va a determinar hacerlo, sino el hecho de que exista un reconocimiento. Cuando yo entiendo por qué estoy dando lo que estoy dando, mire, el porcentaje no va a ser un limitante para mi vida, sino que yo entiendo cuál es este principio de honra por el cual yo doy lo que doy en una congregación. Abraham no dio basado en una ley, sino basado en un reconocimiento que había en Melquisedec. Ahora, nosotros no damos pensando que lo que hacemos lo hacemos para los hombres, aunque sean los hombres quienes reciban lo que damos. Somos conscientes nosotros que lo que nosotros damos, lo damos a los hombres, pero no lo damos para los hombres o como para los hombres. Muchos dicen que ya no estamos bajo la ley y como no estamos bajo la ley, no debemos diezmar. Pero miren, la expresión de la generosidad no tiene como fundamento la ley, sino el entendimiento de la gracia. Y esto entendía la iglesia. La expresión de la generosidad no tiene como fundamento la ley, sino la manifestación y la expresión de la gracia. Dios da por gracia, no porque usted y yo no lo merezcamos. Dios nos da por gracia. Él espera que sus hijos también den con gratitud y con gracia.
Dar en la gracia no es un porcentaje establecido, sino una generosidad que se manifiesta. Por eso nosotros no damos basado en un porcentaje. La Biblia dice claramente que damos de acuerdo a como nosotros hayamos prosperado. Porque de gracia recibimos, de gracia también damos. Entonces, el dar tiene que ver con una expresión de un hijo de Dios, que entiende la naturaleza que tiene, que sabe que hace parte de un reino y que entiende que lo que tiene no es por él ni para él, sino es de Dios y para Dios. Todo lo que somos es por él, en él y para él. Dar en el nuevo pacto no es una ley prácticamente que se mide, vuelvo y repito, sino una gracia que se expresa. Y esto necesitamos entenderlo. No podemos medir el dar de manera porcentual. Y no estoy hablando de que no seamos generosos, sino que seamos entendidos cómo debe ser la manera correcta de nosotros dar en los asuntos del reino. Y yo sé que usted puede estar pensando, bueno, pero es que yo puedo dar no solamente a la iglesia, yo también puedo darle a los pobres, yo también puedo darle a aquellas personas que están a mi alrededor que tienen necesidades. Mire, la Biblia es clara, no dé por necesidad. Y la necesidad tiene dos caras. Una, o una necesidad suya, o dos, una necesidad de quien recibe. Y no dé por necesidad. Y en esto sí necesitamos ser precisos. Y no estoy diciendo que no podamos bendecir o dar a aquellas personas que tengan necesidades. Lo que estoy diciendo es que no podemos omitir la responsabilidad que nosotros tenemos como participantes de una congregación donde allí nosotros estamos siendo instruidos, estamos siendo capacitados y la Biblia dice que nosotros debemos honrar precisamente con lo que con lo que nosotros recibimos a aquellas personas que nos presiden en la enseñanza de la palabra o en el Señor. Más adelante vamos a hablar detalladamente estos versículos. En razón de que yo recibí de él abundante gracia, para mí dar debe ser una generosidad. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 8 y vamos a empezar a desglosar, este capítulo. 2 Corintios 8 del 1 al 12. No creo que terminemos de desglosarlo porque vamos a analizarlo detalladamente. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 12. Dice el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, yo quiero que ustedes entiendan algo. La iglesia de Macedonia estaba pasando por tiempos difíciles de escasez. La iglesia de Macedonia estaba pasando por situaciones difíciles con respecto a la escasez. La gracia revelada en un hijo de Dios lo capacita y no lo limita para expresar generosidad. Y vamos a mirarlo. ¿Por qué? Porque el ejemplo de los macedonios en dar implica que no depende de una situación favorable, sino de una actitud saludable. Y esto tiene que ver con una condición del corazón. El dar no está limitado a una situación favorable para mi vida, sino una condición saludable prácticamente en mi corazón. Probablemente no tengamos las mejores circunstancias económicas, pero la gracia no responde a esa condición, sino conforme a la posición que nosotros estamos en Cristo. No damos basados en una condición, sino damos entendidos en la posición en la que nosotros estamos como hijos de Dios. Y la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Él.
Pero el versículo 2, mire lo que dice. Pero dice que en grande prueba de tribulación, dése cuenta cómo se encontraba la iglesia de Macedonia en grande prueba de tribulación. Pero mire lo que sucedió en ellos. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Personas a veces dicen, es que yo no doy porque no tengo. Recuerde, el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto y está nombrando lo que sucedió en Macedonia, donde había escasez, donde las circunstancias no eran las más favorables, pero a pesar de ello, ellos expresaron generosidad para la obra de Dios, no para las personas ajenas al reino, sino para la obra de Dios. Y no saquemos el contexto que hay. Hay pobreza y escasez en Macedonia, pero dice el apóstol Pablo, ellos abundaron en generosidad. No damos porque tengamos abundancia de dinero, sino porque tenemos abundancia de generosidad. El dar era algo que manifestaba gozo a los creyentes de Macedonia. Increíble. El dar era algo que manifestaba gozo a los creyentes de Macedonia. La pregunta es, ¿qué manifestamos nosotros en el momento de dar? ¿Qué manifiesta usted cuando da? ¿Gozo, satisfacción, privilegio, gracia y honra? ¿O más bien tristeza, dolor o inseguridad? ¿O algo más trágico? No damos nada para la obra de Dios. Decimos ser ciudadanos, pero lo peor podría ser esto. Pero dice el apóstol Pablo que la iglesia de Macedonia, y vuelvo y repito, ¿por qué hago harto énfasis en esto? Porque esto tiene que ver con nosotros como iglesia. Tiene que ver con nosotros. Nosotros nos quejamos muchas veces que el evangelio no llega, que personas no conocen, que no hay quien lleve el mensaje, pero nosotros no hacemos nada para que los mensajeros puedan llegar. Y nos corresponde a nosotros ser partícipes de la obra de Dios. Somos edificadores de un reino. Y en este reino, precisamente, nosotros expresamos con todo nuestro ser lo que somos y tenemos en él. Y el versículo 3, mire lo que dice. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Quiero que piensen por un momento. Los creyentes que se encontraban en Macedonia estaban pasando momentos difíciles, pero eso no los limitó para dar una ofrenda de generosidad al apóstol. Eso no los limitó a ellos. Dieron con agrado y dieron con sacrificio. No dieron de lo que les sobraba, como muchas personas consideran. Es que yo no doy porque no tengo. Yo no doy porque me sobra. No. Ellos dieron porque entendieron que esto era una obra o una expresión de la gracia de Dios en ellos. Cuando usted entiende que el dar es una expresión de gracia, usted va a buscar la oportunidad para hacerlo. Y mira el versículo 4, lo que dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Les rogaban, por favor,
permítanos dar generosidad para el servicio de los santos. Y yo digo, qué bueno que la iglesia pudiera entender esto. Mire, voy a decir algo. Hay gente que cuestiona cuando da en una congregación. Cuestionan qué hacen con el dinero, cómo vive el pastor, cómo viven las personas, la familia pastoral allí. Pero quien considera esta manera de pensar en el momento de dar, ¿por qué no mira también a aquellas personas que malgastan su dinero en aquello que no edifica la vida de Cristo en ellos, sino que al contrario, destruye su vida? Y esto no lo pone en tela de juicio. La iglesia de Macedonia entendía algo. A pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, nosotros queremos participar de este privilegio de dar para los santos. Y rogaban que esto fuera una oportunidad para ellos. Y lo calificaron como un privilegio el dar. Rogaban insistentemente a Pablo para que los considerara en el privilegio de participar de esta gracia de dar. Mire, algunos piensan que el privilegio es poder estar de pronto en un cargo donde sean reconocidos, donde sean sobresalientes, donde de pronto puedan tener mayor influencia de los demás. Pero para los macedonios, el privilegio no era un cargo. El privilegio para ellos era poder expresar generosidad. Y como dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Y dice el versículo, mire, pero los privilegios se miden por la participación prácticamente en Dios en cuanto al propósito que Él determinó para nosotros. Es un privilegio cuando usted y yo damos de aquello que hemos recibido y en esto estamos sumando al propósito de Dios como iglesia. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego ¿qué? A nosotros por la voluntad de Dios. Daban a los hombres, pero lo hacían como para el Señor. Daban a los hombres, pero lo hacían como para el Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, con respecto a lo que hacemos nosotros en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis. Y cuando dice todo, es todo. Y dentro de ello tiene que ver la manera como usted da o como usted ofrenda. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que usted y yo hagamos, necesitamos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Cada semilla va a dar fruto? Claro que sí. Pero no damos para los hombres. Damos para el Señor. Y esto necesitamos entenderlo. Abraham dio a Melquisedec, pero entendiendo que lo que hacía, lo hacía a quien estaba representando Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y el versículo 6 dice lo siguiente, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Miren, el dar generosamente es una obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia
en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, ¿qué les dice? Abunden también en esa gracia. Pablo le está diciendo a la iglesia lo siguiente: ustedes abundan en ciencia, qué bueno. Abundan en sabiduría, bien. En fe, en palabra, excelente. En toda solicitud, en todo servicio, excelente. Pero no dejen de abundar también en esta obra de gracia. ¿Y cuál era esta obra de gracia? El dar de manera generosa y voluntaria. Nuestro crecimiento en el Señor debe ser integral. Lastimosamente, muchas personas podemos tener un conocimiento de los asuntos de Dios, pero en la expresión diaria de nuestra vida, la parte de la generosidad se queda corta. Miren, nosotros con mi esposa hemos aprendido este principio. Aún cuando no entendíamos lo que era el nuevo pacto, siempre la expresión de generosidad fue una constante y ha sido una constante en nosotros. No damos porque nos sobra, no damos porque necesitamos, no damos porque queremos que Dios nos bendiga, porque sabemos que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Damos porque sabemos que nuestra ofrenda suma para el incremento y el avance del reino de Dios en la vida de aquella persona que está llevando el mensaje. Qué bueno es poder hacer partícipe de lo que nosotros tenemos a aquella persona que nos instruye en el Señor. Nunca debería ser una carga para nosotros. Y no estoy hablando que usted se saque el pan para dárselo a otro. Estoy hablando que aprenda a compartir de lo que usted ha recibido. No malinterprete lo que le estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo hablaba de que la iglesia crecía en ciencia, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, servicio, pero no debería dejar de crecer también en esta obra de gracia que es la generosidad. Y luego dice el apóstol Pablo, miren lo que dice el versículo 8, no hablo como quien manda. Mire, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Mire, voy a decir algo. El que usted dé o no dé, no lo hace un hijo de Dios. Usted es hijo de Dios por la obra de Cristo. El que usted dé o no dé, no determina la bendición en su vida. Porque usted, como hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Lo que usted determina o manifiesta en el momento de dar y de no dar es la expresión del amor que usted dice por la obra de Dios. Es la expresión que usted manifiesta cuando dice la obra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no les hablo como alguien que les está mandando, sino que quiero poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Mire, el dar es una expresión de amor. El dar es una expresión de amor, de gratitud. Mire, es posible dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. No podemos decir que amamos a Dios y que amamos la obra de Dios, pero no damos. Eso es imposible. Y el versículo 9, ¿qué es lo que dice? Porque ya conocéis la gracia, les afirma el apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo no solo habló de dar, sino que él mismo se dio
como prueba de su amor por nosotros. Esto hace parte de un hijo entendido en la obra de Dios, en el reino al cual ha sido trasladado. Yo me gozo cuando tengo la oportunidad de bendecir, de dar a aquellas personas que me instruyen en el conocimiento del Señor, cuando honro a otros ministros, porque yo sé que aunque la semilla que yo dé sea pequeña, eso abunda para esta persona en gracia y en bendición para mi vida. Porque esto es una realidad en el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo, el versículo 10, y en esto doy mi consejo. En esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hay gente que puede tener el deseo de dar, pero no lo lleva a cabo. Y esto no se trata de desear algo, es de hacerlo realidad. Yo como quisiera poder, como quisiera, hágalo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, doy mi consejo. Y esto les conviene a vosotros. Es increíble. Cuando una persona expresa generosidad, la beneficiada es ella misma. ¿Saben por qué? Porque en la medida que usted aprende a ser generoso, a ser dadivoso en la obra del Señor, usted sabe que aprende a desprenderse de cosas que lastimosamente a usted lo pueden tener atado o amarrado. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos entendido este principio de honra. Y primeramente quiero hablarles también con respecto a lo que tiene que ver con los principios o la forma como nosotros debemos dar como iglesia. Principios que son importantes en el momento de la honra. Llámese ofrenda, llámelo usted diezmo, llámelo usted primicia, llámelo como lo quiera llamar, pero veámoslo más como un principio de honra, que son elevados a una expresión mayor, que no son limitados a una cantidad, sino a la manifestación de una generosidad, resultado de una naturaleza que ya poseemos, pero que necesita desarrollarse. Y voy a hablarle de 7 cosas o más, si el Señor me lo permite. Primero, dar voluntariamente. Dar voluntariamente. El apóstol Pablo hace énfasis en este tipo de cosas. Dar voluntariamente. Y quiero que miremos, creo que es 2 Corintios, capítulo 8. Segundo de Corintios. Perdón, capítulo 9. Capítulo 9. Dice el versículo 6.
7, perdón, vamos a leer. Dice, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios dice, cada uno de, esto habla de algo personal, cada uno. Esto no es exclusividad de algunos, sino es de todos. Dice el apóstol Pablo, cada uno de, ¿cómo? Propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, Dios no bendice al que da con alegría. Dice es que Dios ama al que da con alegría. La bendición de Dios nos fue dada, pero el amor de Dios se manifiesta de manera especial cuando un hijo de Dios aprende a ser generoso. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Y les decía que la necesidad tiene dos caras. O yo doy porque el pastor necesita de mi dinero, o yo doy porque yo necesito para que Dios me bendiga. Y esto es una mala percepción en el momento de dar. Usted no da porque el pastor necesita, ni da porque usted necesita. Usted da porque hace parte de una expresión de la gracia de Dios en su vida. Usted da porque hace parte de una nueva naturaleza que usted tiene en Cristo. Usted da porque sabe que es partícipe de un nuevo reino en el cual todo lo que usted tiene es por Él, en Él y para Él. Para de contar. Usted da porque por gratitud, pero más adelante vamos a estar hablando de esto. Entonces, dar voluntariamente. Ellos dieron de su propia voluntad y con agrado. La motivación de dar no fue algo impuesto o una exigencia, sino porque reconocían el privilegio que había en dar. El apóstol Pablo describe la actitud de ellos para participar precisamente de esta gracia en la iglesia de Macedonia. Vemos que es algo propio, que no fue algo obligado o presionado de manera externa o por otra persona. Por el contrario, nace de sí mismo. Le dice, selecciona aparte o escoge. Es lo que le dice. Nadie lo pide, sino que uno define el dar como una expresión de generosidad y naturaleza. Dar con gratitud, porque reconoce el favor de Dios en aquellos que lo han recibido de la misma forma. Entonces, lo primero que yo necesito entender en el momento de dar financieramente para la obra de Dios, primero, necesito hacerlo voluntariamente. No porque alguien me lo imponga, sino porque yo lo determino hacer. Y esto parte de un entendimiento que yo tengo, de una naturaleza y de que he entendido que el dar es una expresión de la gracia de Dios en mi vida. En pocas palabras, yo lo doy porque soy una buena persona. Yo lo doy porque soy dadivoso, porque soy generoso en mi humanidad. Yo doy porque entiendo la gracia que a mí me habita. Y esta gracia continuamente manifiesta generosidad, pero una generosidad voluntaria, no impuesta. Y lo segundo que dice la iglesia es que daban gozosamente. Dieron de la abundancia de su gozo. Mire, ¿en qué abundaban también? Dice, en generosidad, en gratitud y en gozo. De la abundancia de su gozo, ellos participaron,
No fue por una emoción del momento, producto de que alguien le manipuló los sentimientos, sino fue una convicción que se expresó de su naturaleza. Por eso nosotros entendemos esto. Nadie nos pide a nosotros dar. Nosotros lo hacemos de manera voluntaria, pero lo hacemos de manera gozosa, no con tristeza. No es con tristeza, ni por necesidad, porque no es así. Porque la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. No dice que Dios ama al que diezma fielmente. Eso no dice. No es el que diezma fielmente al que Dios ama, sino al que da alegremente. Porque déjenme decirles algo. Hay personas que son muy radicales en el momento de expresar generosidad dentro de una parte de diezmo o dentro de una parte de ley. Y consideran que eso les debe traer un beneficio o una obligación de parte de Dios para bendecirles a ellos. Si entendemos la naturaleza y la expresión de la gracia en este pacto, nuestra generosidad tiene que superar la exigencia de la ley. Si usted ha entendido lo que es la naturaleza y la expresión de la gracia en el nuevo pacto, nuestra generosidad tiene que superar la exigencia de la ley. Y termino aquí leyéndoles un texto bíblico. Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo 23, 23. Vamos a terminar aquí. Y hemos estado hablando de cuál debe ser la manera de un hijo de Dios dar o expresar generosidad. Lo primero, hablamos de dar voluntariamente. Y lo segundo, de dar gozosamente. Mateo 23, 23, mire lo que dice, le dice Jesús a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús les está diciendo, mire, ustedes son fieles en diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero se les olvida manifestar la justicia, la misericordia y la fe con los demás. En pocas palabras, de nada sirve usted ser un fiel diezmador, una persona que aparentemente sea fiel en sus finanzas, si no expresa con todo su ser la misericordia, la justicia y la fe que usted tiene del Hijo. Esto debe ser así. Yo puedo ser un fiel, una persona que expreso generosidad, pero también necesito aprender, entender que la generosidad que yo expreso debe ser superior a la que la ley imponía. Los dadores en el nuevo pacto deberíamos de una u otra forma, es más, ni siquiera estamos condicionados a dar un 10%. Si el Señor a mí me ha bendecido, porque la Biblia dice, cada uno de según haya prosperado. Si el Señor a mí me ha bendecido, ¿por qué limitarme yo a un porcentaje? El porcentaje lo tiene usted en su mente. Dios no. Damos con alegría, no con exigencia. En el propósito en el cual el Señor nos establece el dador en el nuevo pacto, recordemos algo, no lo hace por necesidad, sino por generosidad y desde su prosperidad. De acuerdo a como usted haya prosperado, dice la Biblia, así damos. Nuestro crecimiento en el Señor debe ser integral. Y esto es lo que expresa en nosotros generosidad. Es una obra de gracia. De eso se trata.
Damos porque ya hemos recibido. No damos para recibir. Paramos aquí. Espero que puedan tomarse en el tiempo de estudiar 1 Corintios, el texto que leímos, capítulo 16, creo que fue que leímos. 1 Corintios, capítulo 16, 2 Corintios, capítulo 8, capítulo 9, habla sobre esto. Y de estos textos es donde vamos a estar sacando el estudio que estamos viendo. Porque recordemos algo. Cuando usted y yo hemos entendido que somos lo que somos por la gracia de Dios, el dar va a ser una manifestación de esta gracia. Y lo vamos a hacer de manera generosa. Amén. Entonces, vamos a orar. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes con respecto a este tema, con mucho gusto nos las pueden hacer saber. Allí nos pueden escribir por interno de WhatsApp, pero nuestro propósito es que entendamos cuál debe ser la manera correcta en un hijo en el momento de expresar generosidad. Amor, digamos nosotros entendemos que nosotros ya no damos por necesidad porque ya somos bendecidos en Cristo. Así es. Nosotros damos por entendimiento de la gracia que ya recibimos, por agradecimiento, intencionalmente. Lo hacemos con un corazón que no tiene mezquindad, ¿sí? Pero no podemos tampoco, o sea, nosotros damos y espontáneamente la generosidad pues va a dar un fruto porque hay una ley de la siembra. Es O sea correcto. que espontáneamente no es que demos porque vayamos a recibir, sino que naturalmente esa siembra va a dar un fruto. Y es más, creo que cuando una persona es generosa, el mismo Señor se encarga de sorprenderlo de manera impresionante, porque es así. Dios suple y expresa generosidad en aquella persona que es generosa. Y eso es así. Esto no se trata de quién corre, de que quién madruga más. Mire, yo he podido tener la experiencia de estar trabajando y ver cómo el Señor, muchas personas hablan de un trabajo que no les genera ingresos. Y yo realizo este trabajo y el Señor me da la habilidad para tener los recursos. Y simplemente yo digo, no se trata de mí, se trata de Él en mí, porque a Él le ha placido bendecir. Al igual que a usted, Dios le ha placido bendecirle, Dios le ha placido darle, pero no para que usted retenga, sino que al contrario, que usted recibe y entre más recibe, también más da. Amor, Edison está preguntando qué es dar intencionalmente. Bueno, Edison, ¿qué es dar intencionalmente? Precisamente esto era lo que pasaba con la iglesia de Macedonia. Ellos tuvieron la intención de dar a la iglesia, al apóstol Pablo, de lo que ellos habían recibido. Y ellos intencionalmente se propusieron dar una ofrenda, no porque alguien se lo impuso, sino porque hubo una intención primero en ellos, en su corazón. Entonces, la intención tiene que ver con la motivación que hay en nuestro corazón. Vuelvo, repito, esta motivación debe ser amor, debe ser expresión de la gracia, debe ser expresión de generosidad. O sea, la intención que yo tengo, la intencionalidad en el momento de dar, lo hago, vuelvo, repito, no para que Dios me dé, sino porque entiendo que ya Dios a mí me ha dado. Y no lo hago de manera porcentual, sino lo hago de manera como he sido prosperado. Porque voy a dar este ejemplo para terminar aquí. Una persona que se gana
2 millones de pesos. Y dice esta persona, yo quiero dar 200.000, que normalmente lo regulan con el 10. La persona que se gana 5 millones y da los mismos 200.000, ¿quién hizo mayor sacrificio? ¿El que se ganó 2 millones o el que se gana 5? Aunque los dos dieron en la misma proporción, hubo un sacrificio mayor en uno que el otro. Entonces, la Biblia a nosotros nos manda a dar y nos llama a dar. Es de manera voluntaria, de manera generosa, de manera espontánea, de manera gozosa. Damos de acuerdo a lo que el Señor nos ha permitido tener, no es más. Entonces, vamos a estar hablando dentro de 8 días. Le enviamos un saludito a Edison, a Diana allá en Silvania. Un saludo a aquellas personas que se conectan con nosotros. Wilson, Karen, aquí en Soacha te damos un saludo también. A aquellas personas que se conectan desde Candelaria, sabemos que hay unas personas que se conectan, que nos escuchan fuera de la ciudad. Dime, amor, de Guatemala. También un saludito a nuestros amados amigos pastores allí en Guatemala. Les damos gracias a Dios por sus vidas. Desde México sabemos que se conectan algunas personas. Recordemos algo, el propósito de esto es seguir sumando y entendiendo de lo que significa el reino de Dios y la iglesia. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti gracias, Dios. Padre, gracias por darme primeramente a mí el privilegio de poder enseñar aquello que concierne al gobierno y al reino tuyo, Señor, a la expresión de esta nueva naturaleza que tenemos en ti, Padre. Señor, gracias porque como hijos entendidos, damos de manera voluntaria, damos gozosamente, Señor, entendiendo que no damos para que tú nos bendigas, sino porque hemos sido bendecidos y expresamos con lo que tenemos la generosidad y el amor que tenemos por tu obra, Padre. Gracias te damos a ti por aquello que tú haces en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque tú bendices nuestros empleos, Dios. Gracias, Dios, porque tú guardas nuestra salud, Dios, porque tú cuidas de nuestra familia, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que en todo momento cuando expresamos generosidad y honra, podemos manifestar la gracia que nos habita, Señor. Dios, gracias por hacernos entender que el dar es un privilegio para nosotros como hijos. Padre, te honramos, te bendecimos y te pedimos que cada día nos permitas entender esto, Señor, que corresponde también a la vida del reino de Dios en nosotros, Dios. Padre, te damos gloria y honra a ti. En Cristo Jesús nuestro Señor, te bendecimos, te exaltamos. Oramos, Señor, para que en todo tiempo podamos ser productivos, podamos ser eficaces, podamos ser entendidos en la gracia que hemos recibido de parte tuya, Dios. Te honramos a ti y te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ya saben, aquellas personas que siembran de manera voluntaria para la obra que el Señor nos permite realizar aquí en Bogotá, y lo que nosotros hacemos, ya pues aquellas personas, por ahí hay un número donde normalmente estas personas consignan. Damos gracias a estas personas que expresan generosidad porque sabemos que no dan porque les sobra, sino porque entienden la motivación y la razón del hacer lo que hacen. Entonces, bendecidos, damos gracias a Dios por sus vidas. Seguiremos hablando de este tema, que es importante hablarlo. Recordemos, dudas, preguntas, con mucho gusto estamos para escucharles. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Saludos a aquellas personas también que se conectan por allí en la Casillas. Allí a mi suegra también le enviamos un saludo, a mi cuñado, un saludo muy especial. Les amamos, le damos gracias a Dios por sus vidas. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Viniste a habitar
a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más